Hola, buenas noches Puerto Rico, feliz año nuevo para todos, seguimos celebrando la llegada del año nuevo y nosotros aquí en Jugando Pelota Dura profundizando sobre unos temas importantes. El año pasado organizamos una serie de programas que se llama Puerto Rico Habla y logramos convocar a figuras de primer orden para atender unos temas particulares. Esos temas de seguro que se van a mantener presentes durante el 2023 y queremos empezar a desarrollar esta línea de comunicación y de conversación para no dejar morir los temas importantes del 2022. Sí, Marie Fleming, Alex Delgado, saludos a ambos. Buenas noches, Ferdinand, y buenas noches a Alex y a la audiencia. Igualmente sí, Ferdinand, los amigos televidentes, bienvenidos. Mira quién traje de compañeros de ustedes hoy. Muy bien. Margarita Ponte y don Víctor Rivera Hernández. Saludos, felicidades también. Saludos, muy buenas noches y feliz año en este tercer día. Sí, sí. Felicidades a todos, Margarita, Ferdinand, Sid y Alex. Un placer estar aquí. No veía a Víctor desde el año pasado. Qué bueno, qué bueno. Chiste mongo arrancando en el 23. Bueno, una de las cosas que más disfrutamos en este programa, donde hoy le llamamos Puerto Rico Habló, que fue lo que ocurrió en el 2022, es este espacio que logramos crear donde, a diferencia de este programa, que lamentablemente pues tenemos espacios limitados para que mucha gente participe, en Puerto Rico Habla, precisamente el micrófono está del otro lado, del público, de los maestros, de los médicos, de los ingenieros, de todos los sectores. Uno de los primeros temas que tocamos en el Puerto Rico Habló fue el tema de la educación. Me gustaría que vieran un poco el resumen de lo que ocurrió allí y venimos con el análisis. Vamos a verlo. En la escuela el maestro pasa lista cuando son tres ausencias. ¿Y quién va a la casa? Más, el trabajador social lo pasa al trabajador social de la escuela, que tiene que seguir su protocolo para llamar o visitar la escuela e identificar las razones por las cuales ese menor no está asistiendo a la escuela. Cuando usted abandonó la escuela, cuando usted empezó a tener conducta, y usted, perdóneme, vamos, ¿verdad? Porque usted se me ofreció aquí para ser bien transparente. Y yo creo que usted me diga la verdad. Usted iba por un camino equivocado, me lo dijo. Eso es así. Cuando usted empezó a ir al camino equivocado, ¿usted empezó a ausentarse en la escuela? Sí. ¿A faltar? Sí. ¿Alguien de la escuela fue a buscarlo a usted allá para preguntarle por qué usted estaba faltando? Negativo. Nadie. No. O sea, que usted se empezó a ausentar y lamentablemente no hubo un apoyo por parte de la escuela, trabajadores sociales, para que usted no volviera a faltar. Eso es así. Fíjense que no es en todos lados. En el caso de Dorado, me dice la directora y me ha dicho el alcalde en otras ocasiones, ellos van detrás de ese estudiante, hablan con el profesor, con el papá. Estudiante que se ausenta de 3 a 4 días. De 3 a 4 días. ¿Qué hacen ustedes? El profesor nos notifica, Ajá. Nosotros visitamos al hogar y verificamos qué sucede con el estudiante y de qué manera lo podemos ayudar. Alcalde, ¿esto es una iniciativa suya o esto es del Estado? No, fue una iniciativa municipal porque veíamos la deficiencia. Este programa bien establecido del Estado con los municipios, ¿podría reducir la deserción escolar, sí o no? Bueno, claro que sí. Nadie se da cuenta de lo que está pasando y así perdemos valores extraordinarios que pueden aportar en el presente y en el futuro a la sociedad. Me parece muy bien, pero la responsabilidad primordial de informar a la escuela, a cualquier escuela, de un estudiante que esté debidamente matriculado en una escuela pública de Puerto Rico es notificar cuando surge una situación de esa naturaleza. ¿Quién se supone que notifique? ¿El padre? Padre, madre o encargado. Pero recuerde que no en todos los hogares hay una composición familiar sólida. Padre, madre o encargado. Recuerde, doctora, que la gran mayoría, pienso yo, corríame ustedes, pero en estos grupos donde los niños abandonan o los jóvenes abandonan la escuela, muchas veces están siendo criados por abuelitos, por personas que ya no tienen quizás la fuerza para notificarle a la escuela. O sea, hay muchos elementos, vamos a hablarlo. Existe en el sistema público un departamento de educación con unas responsabilidades y hay unas escuelas públicas que ejecutan mejor que otras. Quiere decir entonces que la responsabilidad de la educación de los estudiantes debe estar en ese núcleo escolar donde coinciden los padres, los estudiantes, los maestros, los directores, el personal de apoyo. Todo lo que dijeron los estudiantes aquí tenía que ver con lo que pasa dentro del salón de clases, dentro de la escuela, no lo que pasa en el departamento de educación. Las escuelas realmente no son mejores si tienen mucha fibra óptica, si tienen muchas pizarras electrónicas. Son mejores si tienen un grupo de padres, estudiantes y todos con un mismo fin. Comparto de inmediato, usted que es madre, dígale ahí
¿qué solución usted le daría, verdad, al secretario de Educación, al gobernador? Primero que nada, necesitamos que se trabaje con la solución de la administración. Necesitamos director, necesitamos una secretaria que cuando nosotros tengamos un problema de algún documento, ella pueda ayudarnos con eso y no tengan que ser los maestros. Lo que quiere decir es que hubo momentos que no tenían director. Llevamos a un vaivén de directores. Un ratito un director, un par de meses vuelven y lo quitan y traen a otro. Y así no puede haber una continuidad de servicios. Así no se puede trabajar con los demás problemas que tiene la escuela. Verdaderamente necesitamos una transformación educativa donde las comunidades sean las que tomen las decisiones, porque las comunidades saben dónde están sus necesidades. Y también mirar bien, el departamento tiene que mirar 3 aspectos bien importantes de la educación pública, que es el estudiante como el centro, pero el maestro como el recurso y la comunidad escolar. Vemos escuelas... Presidente, hoy no ocurre así. Hoy no ocurre así. No está ocurriendo así. Realmente, hay 2 puntos importantes: el liderazgo de la escuela y segundo, el que se tomen esas decisiones a nivel escolar, ¿verdad? Aquí hay otro elemento que va más allá del secretario de Educación también. Tiene que haber voluntad política para esto. En Puerto Rico se hace legislación para muchas cosas, pero ninguna legislación se mueve a liberar a la escuela del control. Y eso es fundamental. Mientras eso no ocurra, cualquier reforma educativa que implique que el gobierno central mantenga el control de la escuela, no va para ningún lado. No va para ningún lado. Fíjate que en este debate había una pregunta que decía ¿a qué le atribuyen las fallas en el sistema de educación? Y la gente... A todo el mundo menos a uno. No, todo el mundo no, decía que era a la política. O sea, la inmensa mayoría de la gente cataloga el fracaso de la reforma por culpa de la política. Aquí hay un profesor con nosotros. Claro. Es universitario, pero conoce la educación de la A a la Z. Víctor, ¿qué te parece este debate que tuvimos ahí? Pues mira, un debate sumamente interesante. Vuelve a trabajar esto, la triangulación de por dónde debe de ir la escuela, en dónde se centra el sistema educativo. Tiene que haber algo que responda a los estudiantes, tiene que haber algo que responda a los maestros, pero también tiene algo que responda a la comunidad. Algo bien importante que dijeron ahí, que no todo es responsabilidad del Departamento de Educación, porque se dio una pregunta aquí bien importante de por qué hay unas escuelas que se desempeñan mejor que otras, todas siendo escuelas públicas y perteneciendo al mismo sistema. Quiere decir que hay una facultad, hay una comunidad que está haciendo unas cosas en unas jurisdicciones que otra comunidad no lo está haciendo, más allá de lo que hace el Departamento de Educación como sombrilla. Sin embargo, y es bien importante, yo no escuché en eso que estuvo ahí, ¿verdad? Y recuerdo haber también trabajado el programa, que personas hablaran sobre lo que es el proyecto de educación macro en Puerto Rico. ¿Pero cuál es? ¿Okay? Por eso, nadie sabe. O sea, no se habló de un proyecto, como no se hablan de otros proyectos, no se habló de un proyecto de educación, hablamos como de parchos, como de parchos en el micro para atender asuntos de la hora. Como apagar fuego. Como apagar fuego. Pero el proyecto educativo, que es a lo que me refiero, claro, no lo escuché. Pero alguien lo conoce. ¿Tú lo has visto, Margarita? Ese proyecto educativo. Yo proyecto educativo, ¿verdad? Como tal, y que venga del Departamento de Educación, que es la entidad que más dinero tiene en el país, ¿verdad? Para poder funcionar, no lo he visto. Sí les puedo decir que he ido a una y otra escuela y veo lo mismo. Aquí hay 2 escenarios distintos. Un mundo ideal que dice, sí, hay trabajadores sociales, sí, hay orientadores, sí, mire, los papás vienen aquí a la escuela, a la comunidad. Y otro, que es el mundo real. Miren, no hay materiales escolares, las escuelas nunca están pintadas a tiempo, hay deficiencia de maestros, pero hay esto es una cosa, Margarita, es recurrente ese problema. Pero esta parte de acá es de periodistas. Ustedes llevan todos sobre 20 años en este esfuerzo. ¿Cuántas conferencias ustedes han ido? ¿A cuántos secretarios ustedes han entrevistado? Más de 20 ¿A cuántos años. maestros ustedes han entrevistado? Por más de 20 años he ido el primer día de clases a las escuelas y carecen de todo lo básico. Lo mismo y año tras año se repiten año tras año, cada 4 años, cada diferente secretario que pueda estar al frente del departamento, se repiten los mismos problemas, las mismas historias, se hablan de las mismas soluciones y nunca se implementa nada ni se soluciona nada. Ahora, en mi caso, yo, ¿verdad? Sí creo que el Estado tiene una responsabilidad. Muchas veces las políticas también tienen que ver con esto, pero
el principal responsable es el padre. Aquí estuvimos discutiendo con una maestra cómo, yo no recuerdo qué edad, el niño llegaba sin saber leer, tan siquiera. Y destacábamos aquí cómo es posible que un padre, su hijo llegue a ese nivel sin poder leer y no se percate, no busca ayuda. Aquí tuvieron en un momento dado que obligar a los padres a ir a visitar la escuela a cambio de que le entregaran las notas. O sea, y la responsabilidad de los padres, que son parte de la comunidad, como decía Víctor. Yo soy producto de la escuela pública, yo estudié en la Escuela Superior Josefina León Sayas y en el año 1993, cuando yo me gradué, esa escuela fue acreditada por la Middle State Association, fue la primera escuela pública en ese momento en ser acreditada. Y sin duda alguna fue un trabajo de comunidad, director escolar, maestros, estudiantes y padres. Yo no los quiero desalentar, Ferdinand, solamente un poco hilvanando el pensamiento de Alex y de los compañeros, pero hace escasamente unos días me enteré por una maestra de escuela elemental e intermedia que un niño en su salón de clases, estoy hablando de séptimo grado, escuchó bien, séptimo grado, no sabe leer. Mira. Ahora, ahí los padres tienen responsabilidad, pero ¿cómo los maestros lo pasaron de clase? Esa es otra. Tú sabes que un cálculo pequeño, 20 años, ¿verdad? Un poco recogiendo la historia de los últimos 20 años, por unos 4.000 millones aproximadamente. Estamos hablando de que en 20 años hemos tenido 80.000 millones de dólares para educar a nuestros estudiantes. 80.000 millones. O sea, ¿qué país puede tener 80.000 millones a su alcance para educar? Y tenemos menos escuelas, menos maestros, menos estudiantes, y no nos da. El mejor momento para pensar qué tipo de escuela se quiere para Puerto Rico es este momento. Menos estudiantes, menos planteles, menos maestros, pero más presupuesto. Víctor, y no se ve. Pero no es que no da, es que se maladministra. Exacto. Ahí es lo que voy. Tomando como base la mala administración. Yo creo que, no sé si coincides conmigo, pero es el momento de que se designe a un administrador en el Departamento de Educación que lo asignaron, Fortuño lo puso, nada que ver con Fortuño puso a Blanco, era. Pero ¿tú te acuerdas cuando Fortuño era gobernador? Sí. Precisamente hablaba de ese punto que tenía y todo el mundo se la compró porque la verdad que tenía. Y nombró a un tal Blanco, no recuerdo el nombre exacto, que era como el administrador. Pero fue breve, parece que fue una estrella. Bueno, estuvo allí y no pasó gran cosa. Desapareció. Yo lo recuerdo. Yo recuerdo el apellido. Mira. Hubo un secretario para cuestiones administrativas y otro para cuestiones lo que pasa es que históricamente en Puerto Rico, antes de Fortuño, bajo don Luis Muñoz Marín, había un secretario para la cosa académica y uno para la cosa administrativa. Bueno. Era cuando estaba Cándido Oliveras y estaba también Ángel Quintero Alfaro. Eso dio resultado en Puerto Rico. Pero eso, de esa manera, no se ha vuelto a implantar otra vez. Bueno, volvimos a hablar también de otros temas allá en este programa especial. Cuando regresemos a la pausa, vamos a hablar del tema de las emergencias y los huracanes, que también estuvimos hablando sobre eso. Y los alcaldes y muchos líderes pudieron expresarse contundentemente. Venimos rápido. Bueno, regresamos a este programa especial donde estamos discutiendo y analizando diferentes temas que discutimos en Puerto Rico Habla durante el año pasado, que fueron temas muy interesantes. Uno de los temas que más revolucionó la discusión al otro día de celebrar este evento es lo que ocurrió con la participación de alcaldes y personas que dominan el tema de las emergencias y los huracanes. Vamos a ver lo que ocurrió. Sabíamos que en un momento dado íbamos a tener dificultades, como siempre he comentado. El error de comparar el evento que vivimos con María es el primer error que cometemos. Esto fue un evento totalmente distinto a María. Carreteras dañadas, un sinnúmero de dificultades que levantó lo que siempre he dicho de un plan. Tú puedes tener un plan, pero cuando tienes una emergencia real, es la que provoca que tú eventualmente tengas que hacer un ajuste. Hay demasiado de mucha gente en el proceso que no entiende lo que es el servicio público y que pues no estaban preparados, A nosotros nos hablaron de que iban a haber unos, y tú recuerdas eso, unos almacenes regionales para que las ayudas estuvieran más cerca. Todos nosotros, en el caso de los gobiernos, los alcaldes,
Nosotros nos sentamos, preparamos el plan y tenemos ya unas máquinas. Estas máquinas atienden las carreteras de estos y estos barrios. Estas máquinas atienden las carreteras de estos y estos otros. Y por eso es que los municipios que quedamos con todas las carreteras incomunicadas, en 2 días ya había paso. ¿Por qué razón no podíamos sentar a los troqueros, a la compañía? Tú vas para el pueblo X, tú vas para el pueblo Y, tú vas para el pueblo Z. No que se formara un revolú cuando van a distribuir esas cosas. Justicia tardía no es justicia. Nosotros llenamos, los alcaldes llenamos la forma 113, peticionando la asistencia. Agua potable, el agua es vida. El agua si llega 2 semanas después, ¿ya para qué? ¿Para qué? No hay duda ninguna que el plan operacional, si hay alguno, no funcionó. Y lo vemos cuando cada agencia actúa como si fuese una cabeza distinta, ¿no? Los municipios han desarrollado sus planes de emergencia, los ponen en práctica y cuando necesitamos del brazo operacional del gobierno estatal, no está disponible porque sus planes operacionales no funcionaron o colapsaron o nunca estuvieron. Y a lo mejor le dijeron al gobernador que estaban listos. Pero la realidad aquí hay muchas agencias no están listas, no estuvieron listas y aparentemente no van a enmendar el error en los próximos días. He tenido grandes conversaciones y fuertes conversaciones con lo que es la empresa privada Luma Energy y es intolerante, es verdaderamente algo que nos agobia el que uno llame a estos altos ejecutivos, porque no estoy hablando del personal que se encuentra en el field, ¿verdad? Que se encuentra en el campo. Que está trabajando, sí. No, ellos no tienen la culpa, es los que están arriba, los altos gerenciales que verdaderamente no saben dónde están ubicados. Tú los llamas para preguntarle qué trabajos van a hacer en Naguabo. Paciencia, alcaldesa, sea empática. Empática. La paciencia de esta servidora se agotó porque al decirme ellos a mí que el 98% de Naguabo está listo para generar y para aprender, pues mira, pasa este pase de pelota de que la culpa es de Prepa, la culpa es de Luma, pues mira que prendan ya y si es que la culpa es de Prepa, pues, por algún lugar va a reventar, pues que reviente por donde tenga que reventar, pero prende la bendita luz porque tengo el CDT operando con generador, tengo el COE operando con generador, tengo todo operando con generador. La cuestión es que no dan una crisis tremenda, Naguabo, una crisis no dan terrible. esa respuesta y de mi parte como alcaldesa, al igual que todos mis compañeros, la gestión hasta donde nosotros llegamos, todo lo hemos hecho, es la ineptitud y la ineficiencia del gobierno central que no tienen los planes y es para mí que lo escriben lo que el papel aguanta y no tienen una ejecutoria absoluta. ¿Tú has participado o participaste después de María en una reunión con el gobierno, con todas las gasolineras, con Guardia Nacional, qué sé yo, discutiendo la logística para que no nos volviera a pasar lo que nos pasó con María con la gasolina? Nunca hemos tenido esa invitación ni en el Centro Unido ni con mi persona. O sea, ¿nunca se ha dado una reunión de esa Nunca se ha dado esa reunión. Yo entiendo de que si nosotros, por ejemplo, nosotros las estaciones de gasolina, cuando ya veíamos venir la situación del tiempo de tormenta, todo el mundo llena sus negocios, chequea su planta eléctrica, tiene su diésel para su planta eléctrica, pero de parte del gobierno yo no vi ningún tipo de preparación. Lo que sí va a suceder, Ferdinand, es que, como hemos dicho muchas veces, hay que reconstruir bien. La clave para que esto no vuelva a suceder son los proyectos permanentes, son los proyectos de mitigación que nos van a preparar para los futuros desastres. Yo he dicho que la reconstrucción empieza por los municipios. 75% de todos los proyectos son municipales. Aquí hay que partir de la premisa de que el año que viene puede venir otro huracán. Estamos viendo los estragos del cambio climático. Hay que seguir trabajando con los municipios y parte de ese éxito es la colaboración y la comunicación. Bueno, fíjate que a mí de las cosas que me pareció muy interesante en esta conversación con este grupo de líderes analizando la respuesta del Estado cuando hay una emergencia, es lo que nos decía el expresidente del Centro Unido y de los detallistas, que yo le pregunto, ¿a cuántas reuniones usted lo han invitado? Porque usted preside nada más y nada menos que la organización de detallistas de gasolina. Me imagino que hay un plan y usted participa. Nunca lo han invitado. Te digo algo, estamos a 3 de enero, ¿verdad? En 6 meses comienza la temporada de huracanes y en 8 meses entramos a la temporada pico. ¿A qué pasa lo mismo? Lo llama y no, ¿A qué pasa lo mismo? Porque con lo que dice Alex, la pregunta aquí es, ¿cómo se preparan las agencias de emergencia durante todo el año
para poder enfrentar cosas que pasan en 3 o en 4 meses? Esa es la pregunta. Porque yo concurro totalmente contigo. No va a pasar nada y no queremos ser fatalistas. Estamos a 3 de enero hoy, pero la realidad es que lo que está pasando en los últimos años es eso mismo, que no pasa nada. A mí me tomó un poco por sorpresa y me dio mucha decepción que después de ese golpe fuerte de María, uno pensaría, wow, esta historia no se va a volver a repetir. En algo como Fiona, que fue muchísimo menor en términos de intensidad, y mire, días sin luz, días sin agua, comunidades completas incomunicadas, o sea que es un poco lo que decimos, no importa que vuelva a pasar, no hay lección. Aquí somos el país donde la salvación es individual y esto es lo que estamos viendo, donde realmente no hay hay una ausencia de un plan de logística, hay una ausencia de un plan operacional, no hay ausencia de comunicación entre el gobierno central y los municipios. Por lo tanto, al final de cuentas, la salvación es individual. Pero fíjate, cogiendo eso de pie forzado que tú dices y volviendo atrás con lo que decía Víctor, ¿dónde está el plan de gobierno con la educación? Pues quizás podamos decir lo mismo con este otro tema. O sea, quizás esté escrito y el grupo más íntimo lo sabe. Pero ya tuviste, los alcaldes no lo sabían. No fluye hacia abajo. No fluye, el país no lo sabe. Nosotros los comunicadores no lo sabemos. Fíjate que los propios alcaldes están diciendo que falta un plan operacional a nivel de gobierno central. De hecho, hay algo bien importante que resaltar. Y es el rol de los alcaldes en momentos de emergencia como estos. O sea, al ser los primeros respondedores, ellos están ahí, están presentes. Porque se han preparado. Pero no es suficiente. Otro de los temas que generó una pasión tremenda en la discusión fue el tema de la energía, precisamente, que es lo que ocurre cuando hay una emergencia, cuando hay temblores o huracanes. Pues sin duda alguna la luz lo primero que se va y cuando hay lluvias fuertes también. Y eso lo discutimos en otro programa que realizamos de Puerto Rico Habla y cuando regresemos a la pausa lo presentamos. Bueno, seguimos en este programa especial analizando múltiples temas de los discutidos en Puerto Rico Habla. Sigo con Víctor Rivera, Margarita Aponte, Silmari Fleming, Alex Delgado, un poco analizando esas conversaciones tan interesantes. Vamos a ver esta conversación que se dio sobre el tema de la energía y venimos con el análisis. El dinero lo asignó el gobierno federal, está disponible, está accesible para nosotros reemplazar toda la flota de unidades Pico que están viejas, obsoletas. Hay 853 millones para reemplazar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene a lograr que esto se pueda adjudicar? Porque estamos sumergidos en una crisis. Porque hay personas que entienden que hacer ese tipo de trabajo está en contra del Plan Integrado de Recursos y de la Ley de Política Pública que va dirigida hacia mayores fuentes de producción de energía mediante fuentes renovables, mediante el sol, el viento y otro tipo de tecnología. Y yo lo que digo es que eso no es cierto. Todo lo que nosotros queremos hacer está alineado con el Plan Integrado de Recursos y es lo que va a permitir que se pueda llevar a cabo. El negociado de energía tiene el plan que es legalmente vinculante y ese plan le permite reparar las unidades, pero no gasificarlas, y le permite reparar las unidades Pico, pero no reemplazarlas por unidades nuevas. Josué. Yo lo que sigo insistiendo es que lo que no sirve se descarta. Ese plan integrado de recursos no sirve, ese plan integrado de recursos está contrario a lo que está ocurriendo, ese plan integrado de recursos desde su inicio. Imagínate, ese plan dice que hay que retirar las unidades. Política, director, ese plan, eso no es correcto. Bueno, esa es tu visión y yo la respeto. Eso es la ley. Con el aprecio que le tengo, está equivocado. El director, y se lo digo como presidente del Comité de Generación. Al que usted se reporta, usted está equivocado. Las leyes que no sirven, que le tengo porque le las tengo mucho leyes que no sirven se enmiendan. Y yo lo que digo es que esas políticas públicas nos han traído a estos tiempos. Nosotros necesitamos reparar esas unidades para que haya seguridad y estabilidad energética en Puerto Rico, mientras continuamos en la transición hacia energía renovable. Pero ahora veo que hay un debate sobre ese plan. Usted plantea que ese plan no sirve y usted habla de que esa es ley. Ferdinand, con todo el respeto, aquí no hay debate. El negociado de energía estableció que aprobó reparar las unidades y dio 300 millones para eso. El director está insistiendo en gasificarlas, que eso es diferente. Y mover, y de alguna manera eso atrasa el movimiento a renovables porque el plan termina en el 2030.
30. Eso es uno. Y lo otro es, el negociado autorizó a reparar las unidades pico, no a reemplazarlas. Por poco infarto cuando sigo escuchando de que hay que seguir construyendo plantas quemando combustibles fósiles. Es que eso no es la alternativa. Ya eso se ha requete aprobado en el país de que eso no funciona. Nosotros, para poder asegurar que esa transición se dé, nosotros necesitamos un sistema eléctrico, una red de transmisión, distribución, subestaciones y centros de producción de energía mediante fuentes renovables, que es hacia donde se dirige el sistema eléctrico de Puerto Rico. Pero mientras esa transición se da, tiene que haber producción de energía que sea confiable. Es la disputa siempre, que la Autoridad de Energía Eléctrica quiere violar la ley, y la ley ordena que Puerto Rico haga una transición a la energía renovable. En la medida que tú sigas con la idea y con los intereses detrás del gas natural, esa meta se va a alejar. Y hay mucha gente, cuidado, hay mucha gente que te hablan, sí, creemos en la energía renovable, pero hay que hacer esto, porque realmente no creen en la energía renovable nada. Si queremos realmente esa transición, tenemos que pasar de hablar de la transición y seguir atendiendo el asunto inmediato, y hay que hacerla. Entonces hay quien dice, bueno, pero es que tenemos una crisis energética y mediática. ¿Llevamos una crisis energética por cuántos años? Estamos en el 2022. Si seguimos hablando solamente de esa parte y diciendo que hay que resolver esto y lo otro es para el futuro, siempre va a ser para el futuro. Lo que queda estipulado por Josué Colón es que en el peor de los momentos, para generar energía centralizada, aún en el peor de los momentos genera más de la demanda que tiene el país. Eso no es lo que falta en la cartera de nuestro pueblo. En la cartera de nuestro pueblo lo que hace falta es la generación con fuentes renovables. Eso es lo que hay que incorporar, y las inversiones y las actividades deben ser en esa dirección. A mí me gustaría ver una autoridad de energía eléctrica que pueda romper esa dependencia y poder generar energía propia con fuentes limpias, mientras se facilita que la generación distribuida en las casas, en los hospitales, en las escuelas, en las torres de comunicaciones, el cine, Casa Pueblo y en los diferentes lugares también se vean como actores principales en la generación energética y resolver el problema eléctrico. Bueno, los temas en Puerto Rico no son fáciles. Ponernos de acuerdo en algo, en una misión patriótica. Debo destacar que en esa conversación estaba el licenciado o el ingeniero Agustín Carbó, que después, cuando llegó el presidente Biden y la secretaria del Departamento de Energía, lo nombraron como representante del Departamento de Energía en Puerto Rico. O sea, es el enlace entre energía y el gobierno de Puerto Rico. Es una posición muy importante. Pero qué difícil es ponernos de acuerdo. Yo estaba pensando, según escuchaba, ¿verdad?, todas estas ponencias del programa, de algo que les comparto a ustedes. Hay que tomar mucha vitamina, hay que tener mucha fuerza y mucha energía, porque salimos de una crisis y nos metemos en otra. Mira, crisis en educación, ¿verdad? Crisis en reconstrucción. La crisis es permanente. Crisis ahora en la energía. O sea, miren, hay que seguir con este foro, hay que seguir con el ojo puesto. Sí. Víctor. Bueno, lo que pasa es que ahí yo estoy pensando un poco. Fíjate que lo más importante de todo esto es la transición para las fuentes renovables. Y adicional a ese programa, aquí hubo un programa el año pasado, en diciembre pasado, donde yo me quedé, pero sorprendidísimo, cuando se dijo que 10,000 millones no eran suficientes para la reconstrucción permanente en Puerto Rico. Entonces, ¿en dónde están las prioridades? ¿Por dónde vamos? Lo que decía Silmarí, lo que decíamos todos nosotros, ¿en dónde hay un plan operacional? Porque 10,000 millones fue básicamente el presupuesto del Fondo General de Puerto Rico. Y el debate era si se había generado unas expectativas muy altas. Pero es que siempre se nos dijo que con 10,000 millones íbamos a hacer sistemas nuevos. Y podemos hacer una transición a energías renovables, pero sin reparar o reemplazar lo que tenemos. Es imposible. Yo creo que no se pueda pagar el ese país. punto es bien importante. Pasar de donde estamos a energía renovable va a pasar demasiado tiempo para que en Puerto Rico podamos generar con energía renovable la demanda que hay. Así que yo creo que siempre van a hacer falta no se puede pagar el país en lo que buscamos la energía. Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, lo entiendo perfectamente, pero sin duda alguna yo creo que tenemos que mover. Yo si pudiera, me hubiese movido hace rato en mi casa energía renovable. La transición se tiene que hacer por etapas. Tú no puedes hacerla de hoy para mañana. Eso es transición. Y de repente voy a Hay que asignar fondos para ese proyecto de energía renovable también. O sea, eso no se da como los aerolitos que se posan en la hoja de un árbol. Eso no se da porque sí, ¿verdad?
Pero 10.000 millones se supone que para una isla de 100 por 35 sea dinero suficiente para transformar el sistema. De hecho, todos hablaban, el análisis era cuando se hacía el análisis de que todo ese dinero iba a llegar a Puerto Rico para transformar el sistema eléctrico, no había un analista o un experto en temas. Pero Nuevo el paquete, lo que queremos es un sistema nuevo por todo Puerto Rico. ¿Cuánto de ese dinero tienes que asignar para reparar o reemplazar? Claro. Entonces, para entonces hacer después la transición. Hay o sea, muchas ¿cómo lo vas a hacer? instalaciones deterioradas completamente. Pero también, después de María, se han reparado muchas infraestructuras de la autoridad, que eso ya no hay que invertir dinero en eso. Claro. Que lo que está esperando mucha gente también es que se pueda trabajar con las líneas subterráneas, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a que en otra emergencia no se nos caiga la energía eléctrica. Sí, sí. Bueno, seguimos esta conversación y como último tema quiero traer a la discusión lo que ocurrió en Puerto Rico. Habla sobre el tema de la salud. Todos los que hemos discutido son importantes. Empezamos por educación, seguimos con las emergencias, después nos movimos al tema de energía y el último tema que tocamos fue el tema de la salud y se formó un debate, señores. Vamos a ver lo que ocurrió. Estamos en una crisis activa. Se nos han ido más de la mitad de los médicos. Hace más de 10 o 15 años teníamos dando los servicios en Puerto Rico. Una crisis que viene desde 1993, cuando cedimos el control de nuestro sistema de salud, que era un sistema de salud donde era un servicio a la gente. La salud se convirtió ya en un producto de oferta y demanda, como dijo el que instituyó la reforma de salud. Así que estamos todavía en el mismo problema. Es no acceso a medicamentos, no acceso a servicios de verdad que estén al estándar de verdad que debe tener un paciente y que tiene por derecho constitucional un paciente en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y por eso es que no se ha hecho nada todavía. Estamos en una tormenta, ya estamos sintiendo las ráfagas. A la velocidad que médicos se están retirando y entregando sus licencias. En 2 semanas tuvimos 52 médicos que entregaron su licencia. 2 semanas anteriores a esa, 52, antes 35, 40, 45. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ¿se están jubilando? Les dio COVID, están en una edad donde ya no pueden con el empuje. En medicina, un concepto que establecemos en la Escuela de Medicina es que para hacer un manejo asertivo o adecuado hay que hacer un diagnóstico. Este problema, el diagnóstico está hecho ya. El problema son los planes médicos que no dan acceso a la gente nueva que se gradúa. Esos 52 que se fueron hace 2 semanas, que ya no los tenemos disponibles, no se pueden sustituir porque no hay nadie que pueda hacerlo porque les troncha la oportunidad. Los planes médicos no le dan oportunidad. Así que si nosotros no incorporamos personas a la clase médica, los pacientes no les extrañe que llamen a una oficina y las citas sean para el año que viene, para operarse, para intervenir. Le estamos diciendo a las aseguradoras en el contrato matriz, no se le puede negar el contrato a ningún médico sin justa causa. No se le puede negar el contrato. Aquí los médicos se gradúa un cardiólogo que tiene que esperar 6 meses para que la contratación es inaceptable completamente. Y bajo el nuevo contrato, nosotros vamos a estar fiscalizando eso. Yo soy asmática, como a mí no me quieren cubrir una vitamina C por intravenosa y sin embargo el plan médico paga agua, luz y otros artículos que no tienen que ver nada con la salud. Y yo como paciente me preocupo porque yo tengo que estar corriendo a donde el médico para que me cambien los medicamentos porque el plan no me quiere. En donde se supone que una vez tú llegas a las tarifas adecuadas, tú entonces puedes darle beneficios al paciente. ¿Qué pasa? Que por una razón u otra, cuando hubo el último bill congresional, se aumentaron los beneficios al paciente, no obstante, no se puso un wording de que se le aumentara a los proveedores y, por ejemplo, lo de los medicamentos, que es una cosa que usted dice muy claramente y que está pasando en los Medicare Advantage y que no podemos tapar el cielo con la mano. Tenemos que luchar a nivel congresional porque es algo que el Departamento de Salud ni ACES puede cambiar. Todos los días mis compañeros y yo, que tengo 2 compañeros también de mi clase que están en el público, hablamos todos los días de si nos quedamos, nos vamos, las oportunidades que hay aquí son limitadas, hay muchas más espacios de residencia afuera de todas las especialidades que también no hay en Puerto Rico. So, definitivamente una discusión que tenemos a diario y que nos gustaría quedarnos aquí. Te hago una pregunta, Eri. Tú te gradúas ahora. ¿Qué tú quieres ser? ¿Qué tú quieres seguir? Medicina interna. Medicina interna. Le faltan 3 años más si se graduara hoy para ser internista. 3 años más. De ahí viene el proceso de los boards, viene el proceso de la Junta de Licenciamiento y el proceso de los planes médicos.
él no va a poder trabajar a los 3 años cuando se gradúe. Hay algo que tenemos que entender, y estos muchachos tienen que entender. Si ellos se quedan en Puerto Rico es porque aman su patria. ¿Y sabes por qué? Porque estamos hablando que el gasto per cápita en Puerto Rico, Medicare y Medicaid, que es el 67% de los programas en Puerto Rico, solamente son $4,200 versus el estado más pobre que tiene $13,200. Estamos hablando que tenemos una insuficiencia de presupuesto bárbara. Y encima de eso también tenemos un intermediario que cuesta caro. ¿Qué me toca a mí? La parte de ese 43%, regular ese intermediario. Pero hay otros pasos que tenemos que dar, porque esta discusión no va a acabar nunca. Y al final del día se trata de dólares y centavos. El secretario dijo que los residentes estaban por amor a Puerto Rico. Pero lamentablemente, y con mucho respeto, el amor a Puerto Rico no me paga las deudas. No le paga los préstamos a ellos que duplican lo de nosotros. Ahora mismo, como él dice, se ha convertido el sistema en un sistema comercial, tanto la salud como la academia. Porque yo me puedo hacer una maestría solamente para tener el título en la pared, porque no puedo equiparar mi grado académico de maestría o doctorado como enfermero para que me equipare. Ay, Dios mío. Alex. ¿Qué tenemos en educación? ¿Una qué? Crisis. ¿Qué tenemos en energía? Crisis. ¿Qué tenemos en salud, que estamos viendo ahora? Crisis. ¿Cuántos gobernadores hemos tenido en Puerto Rico en los últimos 20 años? ¿Cuántos? ¿Los han contado? Como 7 gobernadores. ¿No? ¿Cómo es posible que ningún gobernador haya podido dar un paso de avance en alguno de estos temas? O resolver algún problema ¿Y fundamental. sabes cuál es la Intenciones importancia? hay, pero no se ¿Sabes logra cuál es la importancia resolver? de todos estos temas? Que estos son temas de servicios esenciales. Y nunca Salud, hemos sido capaces de definir los educación, servicios esenciales. energía. O sea, nunca hemos sido capaces de definirlo, pero en cualquier jurisdicción del mundo son servicios esenciales que el gobierno está obligado a proveer y hacerlo bien. ¿Por qué el gobierno ha sido incapaz de definir cuáles son los servicios esenciales? Yo creo que por la política, por la falta de voluntad de servicio al pueblo. Yo quería mencionar un segundo, Ferdinand, es inaceptable, me parece a mí, y creo que ustedes van a concurrir, con estos jóvenes estudiantes de medicina que se están planteando si nos vamos o nos quedamos, que fue la cita de ellos. Gobierno, nuestros estudiantes no se pueden estar planteando eso. Son médicos en potencia que se quieren quedar en el país. Fíjate, Ferdinand, si un área el pasado año este programa pudo ilustrar al país, fue en el área de la salud. Fíjate el menú de la crisis. Condiciones profesionales de salud precarias, falta de medicamentos, malos servicios, problemas con planes médicos y aseguradoras, retiro y fuga de médicos e inclusive el año pasado hablamos de quiebra de hospitales. Alex, tienes toda la razón. Esta es la crisis de la crisis y es una de las crisis más fuertes que ha habido en la salud. Te voy a decir la conclusión. La salud se convirtió en un negocio de las aseguradoras que tomaron el control absoluto de la salud aquí en Puerto Rico. Mira, tú sabes que, una anécdota, en el 2019 yo fui con mi hijo a España y se le quedaron unos medicamentos. En España los conseguimos, un medicamento, ¿verdad? Igual. Equivalente. El precio. Aquí el deducible por pastilla, o sea, diaria, eran $30 al mes, el deducible. En España, esos mismos medicamentos me costaron un paquete de 100 pastillas, 3 euros aproximadamente. Pero ese es un problema, ese es otro problema adicional. El costo de los medicamentos en Puerto Rico es una barbaridad. Pero no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, porque eso es uno de los asuntos que se plantean allí por el sistema, que las farmacéuticas tienen un control absoluto y lo tienen en la Cámara, en el Congreso. Y lo cierto es, y viendo entonces al asunto a plano personal que uno rara vez comparte, ¿verdad? En estos programas, mi mamá necesitaba para vivir una pastilla que costaba $100. Traté con el plan del gobierno, no la cubre, cada pastilla. Traté con el plan privado, obviamente no la cubre. Así que tenía que salir del bolsillo. Me pregunto yo, la gente que no la podía pagar, que no podía pedir prestado, pues se moría. Sí. Hay sin duda alguna crisis permanente en muchos temas. Hay que tener pequeñas victorias, hay que lograr resolver algo para que la gente vea que se puede y que se motive y empiece a ayudar al gobierno en los múltiples temas. Pero el problema es que cuando no se resuelve nada y se mantienen los temas iguales durante los últimos 20 años, como hemos hablado, bueno, pues pero llega vamos la a estar frustración. positivos, Felina. Seguro, 2023 es un año que estamos seguros que va a ser un año de resultados. Bueno,